Listo. Buenas noches a todos, bienvenidos. Hoy día tenemos nuestra segunda sesión de apoyo emocional con la licenciada Priscila Cárdenas, así que sin más preámbulo, para que ella inicie, le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Priscila, por tu tiempo y por el apoyo a la asociación. Gracias, gracias Gabriela, gracias a todos. Bueno, ya me conocen un poquito los que han podido estar en el anterior encuentro. Eh, Así que no me voy a extender en eso y voy a ir de frente a lo que hemos venido a escuchar este intercambio de ideas. Esta vez lo he hecho un poco más participativo, así que les voy a preguntar ciertas cosas y siéntanse con la libertad como de comentar si así lo desean. A ver, voy a compartir. ¿Puedo compartir? ¿Puedo Dame un, compartir? sí, dame un segundo que te doy la opción de... Ok. Listo, ahora sí. No sé si se ve, Sí se ve. pero bien. Ay, sí. Bueno, el tema de hoy es el vaivén emocional en el contexto de enfermedades complejas. Em, para un poco ingresar a este tema, de todas maneras tenemos que partir sobre qué son las emociones, ¿ya? Y yo sé que tenemos como un- una idea así como bastante de sentido común y también no, que no significa que tenga que ser desacertada, sino que es como de conocimiento cultural y popular, ciertas concepciones, ¿no? Por ejemplo, las emociones. Además, hay mucha gente que me dice, por ejemplo, no sé a nivel teórico qué son las emociones, pero sí las vivo y desde esa vivencia reconozco qué son y está perfecto también, ¿no? Porque las, eh, podemos saber las experiencias a través de su vivencia, podemos conocer los constructos o los conceptos a través de su vivencia, no necesariamente de su definición. Pero yo les cuento que las emociones son estados anímicos que impregnan la experiencia humana e influencian en su respuesta conductual, ¿no? Hay una diversidad de emociones y de las emociones más básicas podemos nombrar a la alegría, a la tristeza, al enojo, a la angustia, perdón, a la ansiedad y al desagrado o asco, que son como las emociones primarias y a partir de ellas se va abriendo el abanico de emociones mm, más complejas, ¿no? Y yo quería como precisar que hay mucha idea, hay mucha noción de las emociones sobre si son buenas, si son malas, si la tristeza es buena, si la tristeza es mala. Y yo quería como poner sobre la mesa la idea de que las emociones no son buenas ni son malas, ¿no? Las emociones son experiencias humanas que yo fomento de no entenderlas desde un juicio moral, sino más bien entenderlas como parte del funcionamiento de los seres humanos y que podemos categorizarlas como agradables o desagradables, es decir, de acuerdo a cómo nos hacen sentir. La tristeza, por ejemplo, es una emoción que uno lo experimenta y la tristeza no es agradable. La tristeza me hace estar de repente aislado. Algunas personas con la tristeza prefieren no tener contacto con nadie y estar aislado y sentirse como, y quedarse para sí mismos, ¿no? El enojo tampoco es agradable, por ejemplo. Es una emoción que me hace sentir como con mucho rechazo de poder dialogar de repente para algunas personas o con mucha distancia para otras, ¿no? Y a nivel corpóreo no se siente bien, ¿no? Uno no se siente bien, ni cuando está triste, ni cuando está enojado. Entonces,
en ese sentido, podemos categorizarlas como emociones que no se sienten agradables en la experiencia desde el cuerpo, ¿no? Entonces, un poco para entender qué quiero decir con las emociones o cómo remirarlas, ¿no? Yo quería preguntarles a ustedes si creen o qué piensan sobre la tristeza. ¿Es mala? ¿Es buena? Eh, ¿qué piensan sobre la tristeza? A ver si alguno se anima a dar una respuesta. Hola, bueno, me presento, soy Mario, soy el que tiene esta enfermedad. La tristeza a veces no la puedes evitar, más cuando uno está enfermo, pero sí tienes que tratar de salir de ello, ¿no? Porque si te pones triste, pues es como si fuese una enfermedad que vas a empeorar. Entonces, para mí, trato yo de no estar triste. Obviamente, hay momentos que me siento deprimido, pienso en lo que tengo, que no lo acepto sinceramente. Es algo que no sé, siempre yo he pensado entre cuerpo y mente son distintos. Me veo a veces, estoy sentado en la silla de ruedas, que salgo a la calle, me veo. Digo, no soy yo, no puedo creer lo que estoy pasando. Entonces mi mente se va a otras cosas, ¿no? Y siempre he querido y quiero que sí sea así, ¿no? Es el no aceptar lo que tengo. Pero en cuanto a la tristeza, sí, pues no, hay momentos que uno está triste, se siente deprimido, se pregunta por qué te pasa esto, por qué no fue otra cosa, porque fue una enfermedad que no tienes ni cura, ¿no? Porque no fue otra Ujú. cosa, no sé, un cáncer, un diabetes que te puedes controlar y tienes una vida por delante, ¿no? Pero la tristeza te enferma más. Entonces es mejor estar, no te digo estar alegre, pero salir de esos momentos, ¿no? Y distraerse en algo, pensar, recordar capaz los bonitos momentos que no pudo pasar antes y lo que pudo haber vivido y eso, ¿no? Eso es lo Gracias. que deseo opinar. Gracias, Mario. Bastante, tu respuesta ha abierto como de alguna manera agarrar todas las partes de esta presentación. Has dicho varias cosas, voy a quedarme con algunas, un poco centrándome en esta parte, pero tu intervención me va a ayudar a ejemplificar, creo que toda la presentación. Este, ¿Hay alguien que más que quiera aportar sobre esta pregunta? ¿O nos quedamos con Mario, con lo que dijo Mario? Hay alguien que está pintándome la diapositiva. Bueno, entonces, Mario ha dicho que a veces es inevitable sentir tristeza y estoy muy de acuerdo con eso, pero mantenerla o sostenerla o estar en un estado constantemente de tristeza, según lo que te entendí, Mario, es como te enferma, ¿no? Y esta idea es bastante importante, ¿no? Porque las emociones, además de ser estados anímicos que se impregnan en la experiencia humana, son transitorias. Pero cuando una emoción persiste durante todo el día, durante semanas, durante meses, y la constante es, por ejemplo, sentirse triste, ya no es solamente que estoy triste, sino muy probablemente que eso ya ha pasado a otro estadio en donde podríamos pensar en que podría la persona estar experimentando una depresión, ¿no? La depresión es el estado de tristeza constante por una serie por constante por un mínimo de tiempo, y con otras características adicionales que hacen el cuadro, ¿no? Entonces, para un poco responder la pregunta, la tristeza es mala y ya habíamos dicho que las emociones no son malas ni son buenas, ¿no? Y la tristeza, sin que se transforme en una experiencia o una patología como la depresión, la tristeza es una emoción necesaria para el ser humano,
Nosotros cuando nos entristecemos, lo que hacemos es eh, decirle al mundo, no solamente de una manera directa, sino también a través de nuestra gestualidad, de nuestro letargo, de nuestro llanto, decirle al mundo que nos está sucediendo algo. Y el mundo, o sea, las personas alrededor, leen lo que nos está pasando y la tristeza convoca el apoyo, ¿no? De repente no necesariamente un apoyo a veces lo más idóneo posible, pero la tristeza es como un llamado de atención para lo de afuera, para los de afuera, y la gente nota eso muchas veces y se acerca a sus modos o como bien puede y facilita el apoyo. Entonces la tristeza tiene una función de convocar ayuda a los demás, porque hay un estado en donde yo me encuentro y no estoy pudiendo eh, sentirme mejor, ¿no? Entonces, la tristeza no es mala, ¿no? Incluso yo diría que es un estado previo a, a estar mejor. La tristeza, en realidad, hace que uno como se conecte con lo que le duele y que uno se conecta con lo que le duele puede expresarlo y en ese expresarlo transita la tristeza, la vive, la experimenta y luego la tristeza disminuyendo y pasas a otro estado en donde al poder expresar la tristeza te puedes encontrar mejor porque has podido canalizarla y expresarla, ¿no? Y yo traía esta imagen de la película Intensamente, que no sé si en algún momento lo han podido ver. Aquí es muy como esta película, si no la han visto, se las recomiendo. Es muy explicativa sobre cómo funcionan las emociones dentro de los seres humanos, ¿no? Y Mario dijo otra cosa, que si no sé si estoy parafraseándolo bien o diciéndolo, citándolo bien, este, separas cuerpo y emoción. No sé si lo dijiste así o yo estoy mal interpretando. Cuerpo y mente. Ya, cuerpo y mente. Y lo que dice la psicología en realidad, Mario, y para todos, lo que dice la psicología es que cuerpo y mente son un solo integrado. Nosotros cuando estamos pensando, estamos sintiendo. Todos los estados de cognición y de pensamiento en realidad también son estados emocionales, ¿no? Cuando yo me siento relajado es otro estado también emocional, en donde no estoy ni muy activo, ni muy eufórico, ni tampoco muy aplanado, estoy en un estado de relajación. Y eso también es una emoción, pero no es una emoción básica, es una emoción dentro del amplio espectro de gama de emociones, ¿no? Entonces, el pensamiento está impregnado de emoción. A veces es una emoción mucho más clara y específica que podemos identificar nosotros mismos y la gente a nuestro alrededor. Y otras veces es un cúmulo de muchas emociones que a veces nos es difícil descifrar. Y entonces dices, no sé, me siento un poco, la gente dice, me siento un poco como que enojado, pero a la vez triste, pero a la vez con miedo, ¿no? Y ahí es donde se arma como la complejidad de la experiencia emocional humana. Y lo importante de saber las emociones básicas es que podemos poco a poco educarnos sobre cómo funcionamos, qué experimentamos, para luego identificarlo y ponerlo en palabras, y no solamente se quede en la experiencia corpórea. Porque cuando se queda en la experiencia corpórea, y no le doy forma a lo que estoy sintiendo, el malestar no encuentra una canalización, que es lo que buscamos, o la emoción no encuentra una canalización, que es lo que buscamos para que sea vivida de una manera menos abrumadora, ¿ya? Entonces,
esta película me parecía súper ilustrativa para entender un poco mejor sobre lo que estoy hablando. Saben que acá aparecen como unos rayones, pero no sé si hay alguien dentro del grupo que ha estado como manipulando, pero bueno, para que entiendan por qué hay como esas rayitas. Un poco ya haciendo la interconexión con la enfermedad o con la ELA, durante la vivencia de una enfermedad de pronóstico no curativo, como puede ser la ELA, como es, mejor dicho, la ELA, las emociones que nos invadirán necesariamente, sobre todo en las fases iniciales, van a ser desagradables. Un diagnóstico de este tipo va a generar emociones de miedo, de angustia, de preocupación, como habíamos hablado en el anterior encuentro, ¿no? De alguna manera habíamos mencionado esta serie de emociones poco desagradables, mejor dicho, que nos invaden ante una noticia de este tipo. Y es totalmente esperado. O sea, ¿cómo no? ¿Cómo no sentir lo que sentimos, estas emociones desagradables con este tipo de diagnóstico, ¿no? Yo quería como abrir también el espacio y si sienten cómodos de responder, ¿no? De manera ilustrativa, ¿qué emociones invadieron, eh, qué emociones los invadieron en esta fase preinicial? ¿Qué recuerdan o qué incluso podría viviendo hasta actualmente emociones desagradables que han venido y se han ido desde que han tenido conocimiento sobre esta enfermedad? Tanto familiares como personas que directamente la enfermedad en su cuerpo. ¿Qué emociones? ¿Podrías explicarte un poquito más a qué te refieres eso? ¿Cómo? ¿Te refieres a qué emociones negativas hemos tenido al, al tener el Al diagnóstico? inicio, exacto. ¿Qué emociones escuchan? Se cortó. Ah, ya. Sí, a veces se te corta un poquito, Priscila, pero ahorita se te cortó un Ok, poquito más. Luz quiere hablar. A ver, ok. Luz. Bueno, lo que yo quería comentar en cuanto a las emociones negativas, bueno, a mi De- esposo se le ha presentado mucho la irritabilidad y la ira. Justo la semana pasada tuvo cita con una psicóloga virtualmente y él renegaba porque como no se le entiende, dice, pero ¿cómo voy a hablar? Porque ella le quería hacer preguntas y obviamente no le va a entender, encima él se cansa, Ujú. renegaba y le decía, pero señor, ¿usted qué hace para estar tranquilo? Y él decía, pues no, que yo quiero estar tranquilo, en paz, pero bueno, como tenemos dos pequeñitos, es difícil, ¿no? Y Ujú. entonces la psicóloga le decía, agarre una almohada y golpéela. Y él decía, ¿cómo voy a golpear si no tengo ni fuerza en mis manos? Y al final reniega y reniega con la psicóloga, pobrecito. Y mayormente esa es la emoción que él siente, el enojo, la ira, o sea, todo lo irrita, le molesta no poder hacer Mm, cosas, le molesta que yo tenga que hacer todo por él, le molesta escuchar a sus hijos llorar, estar inquietos. Esa es su mayor característica, ¿no? claro, claro. Gracias, Luz, por tu intervención. Hay algunas colegas o algunos colegas que en su no conocimiento de la enfermedad pueden sugerir cosas que no tienen asidero, que no tienen mucho aporte, sino más bien generan más enojo en quien recibe este tipo de sugerencias, ¿no? Porque se nota claramente el conocimiento de cómo es la evolución de la enfermedad. Por eso es importante que cuando busquen apoyo profesional sea alguien que ha tenido mínimamente experiencia con pacientes con enfermedades crónicas, mínimamente.
porque si no pueden caer en esta situación en donde la intervención puede generar más daño que beneficio y no es la idea, para Hola, nada. buenas noches. ¿Podría consultar algo o bueno, hacer una intervención? Claro que sí. Sí, bueno, ¿cómo digamos, un paciente, ¿no? que tiene este diagnóstico se puede comunicar o expresar sus emociones y no puede hablar? O sea, ¿cómo poder ayudarlo, ¿no? ¿Cómo poder orientarlo si es que esta persona no expresa o no puede expresar todo lo que siente? Ujú. Gracias, Milagro. Justo la semana, bueno, no es la semana, te digo la semana pasada. El encuentro pasado, el mes pasado, habíamos hablado desde la forma en que, por ejemplo, yo trabajo es, la sugerencia es, ni bien tienen el diagnóstico, de todas maneras va a haber una afectación emocional para la persona que vive con el diagnóstico y su familia. Entonces, si esta enfermedad tiene un pronóstico no curativo y, entre otras características, de dificultar progresivamente la capacidad para hablar, entonces hay que ganarle tiempo. Hay que ganarle todavía cuando la persona tiene la posibilidad de comunicarse, intervenir lo máximo posible hasta que, hasta que progresivamente o hasta la fase en donde se le haga muy difícil conversar. Y no necesariamente después de esa fase ya dejar el tratamiento, si es que eso es lo que están creyendo. En realidad, este espacio ganado de intercambio profesional, terapéutico, nos permite luego tener una mirada mucho más informada y compleja de cómo es esta persona, para que cuando suceda el apoyo, en donde sea un poco más de intervención y de habla de la psicóloga y alguna comunicación diferente, ya no a través de la palabra, sino de otras, de repente de movimientos ligeros, poder intervenir en esos momentos con toda esa información que ya uno tiene y ya ha ganado y ser bastante empática del progreso de la enfermedad para poder decir las palabras idóneas que permitan a esa persona sentirse entendida, acompañada y no sola, entre otras cosas que le permite sostener ese, por ejemplo, esa evolución de la enfermedad, en donde el habla ya no es una posibilidad. Inés quería intervenir. Sí, perdón, Dime. gracias. No, solo para contar que reforzar lo que acabas de decir, más bien, mi mamá empezó terapia apenas la diagnosticaron y eso permitió que la psicóloga, primero ella iba al consultorio, después la psicóloga venía a la casa, pero permitió que ella entendiera lo que estaba hablando, ¿no? Cuando venía cualquier Bien. otra persona de fuera era muy difícil de entenderla, pero ella y todos nosotros también la entendían, no sé si perfectamente, cuesta, pero digamos, se entendía muy bien, ¿no? También existen otras maneras de poder, dispositivos, pizarra, que la misma psicóloga, por ejemplo, puede estar escribiendo cosas y la otra persona, aunque sea decir sí, no, o sea, y creo que es muy difícil y es un trabajo extra a veces tener, esforzarse por parte de los pacientes o de los familiares, pero que al final es una forma de conectarse con la psicóloga, con el psicólogo, etcétera, y poder ayudar, ¿no? Pero creo que es muy importante que desde el inicio vayan teniendo cierto acompañamiento para poder luego entender, porque sí, cuando uno acompaña, está cerca, la verdad es que no sé qué pasa con el cerebro, sí sé, pero no, pero digamos, entiendes lo que dice la persona, ¿no? Y también existen otras formas de ayuda visual para ayudar a comunicar, ¿no? No tiene que ser necesariamente el TOBI, puede ser la pizarra, las letras, etcétera, ¿no? Ujú, ujú. Tal cual, exacto, Inés. Gracias por tu aporte porque eso es
otras estrategias que se usan para poder estar lo más cerca. Cuando hace un momento yo ¿Puedo decía participar? que sí, sí, dime, Leonardo, ¿Qué dinos. tal? Buenas noches. Creo que la señorita Gabriela me conoce. Hace mucho tiempo que no entro al Zoom del foro de ELA. Ujú. Yo la visité a la Hola señorita Leonardo, Gabriela sí, hace mucho claro. tiempo. Yo me he desaparecido casi más de 2 años del foro de ELA. Estoy escuchando las partes, ¿no? Las personas que tienen ELA. Yo tengo ELA, tengo 38 años. Ya tengo la enfermedad más de 3 años. Estoy tratando de conllevar, pero hay que también ponernos en parte de las personas que realmente cuando inicia esta enfermedad, es una enfermedad cara, no es barato. Las terapias y todo eso, hay personas que realmente no tienen los recursos para poder llevar una terapia al inicio, como yo. Ya, y hay muchas personas que sí las tienen. En ese caso, o sea, la parte psicológica apoya bastante. En mi caso, yo no tuve apoyo psicológico, no tuve ningún apoyo. Emocionalmente, yo tuve que conllevarlo solo. Y yo he sido futbolista de toda mi vida. Imagínense que yo tengo ELA, pero no la vulvar. Tengo el ELA lo tengo más avanzado en la parte de los brazos y las piernas. Una persona como yo que ha dependido del fútbol, ha vivido con el fútbol, esta enfermedad es frustrante. Emocionalmente aceptarlo es complicado, porque poco a poco vas dejando de hacer más actividades que realmente lo hacías. Y yo creo Ujú, que la primera emoción que uno vive, bueno, por mi parte, ¿no? Mi experiencia mía, para mí es el miedo de aceptar lo que te está pasando. Porque tú duermes, el día siguiente piensas, oh, estoy bien, y no, tu cuerpo no responde. mm, Uno sueña con el hecho de que el día es un sueño lo que está viviendo, pero realmente se despierta con la realidad que es otra. Y eso mm, nos va pasando a todos, todos los días. Todos los días seguimos haciendo lo mismo, pero aceptar que ya tenemos esta enfermedad es bueno en parte. Yo no siento tristeza. Yo lo que ahora siento es, para mí, aceptación y ahora un poco más el hecho de, perdí el orgullo, yo era muy orgulloso. El orgullo ujú, creo que en este caso se pierde completamente porque siempre ha dependido de uno mismo, ¿no? Bueno, en mi caso yo me fui a los 20 años, acabé mi carrera y me fui a otro país. Y yo mismo dependí de mí mismo y eso es complicado. Pero a lo que voy yo es que el punto clave de poder superarse con esto es aceptar y dejar todo de lado y querer o confiar más en las personas porque lo poquito que ellos hacen por nosotros es, aunque no podamos hablar, aunque no podamos expresarlo con las manos, es muy gratificante. Las pequeñas cosas para ahora para nosotros son más importantes. Y eso es lo que yo puedo compartirlo con ustedes. ujú. Muchas gracias, Leonardo. Y a mí me has hecho pensar algunas cosas que me hacen como tener más cosas que decir. Así que gracias. Hablaste, Leonardo, y para seguir concatenando la presentación o para proseguir con la presentación, hablaste sobre tu experiencia y viviste miedo. Y a ver, es bastante compleja, es bastante dura la experiencia de esta enfermedad. La aceptación es una palabra que cuando uno lo dice pareciera como, como llevadera, pero es muy difícil aceptar una enfermedad de este estilo. No imposible, incluso con acompañamiento, de acuerdo a cada caso y cómo es la persona, a veces va a ser más factible aceptar progresivamente y otras veces no. Y no significa ni malo ni bueno. La aceptación ayuda, pero no se puede forzar tampoco. Cada uno vive de manera única
y compleja esta enfermedad. Y cuando dices, Leonardo, un miedo de todos los días, pensando que esto no es verdad o que esto no es lo que estoy viviendo, que esto no me está pasando a mí, creo que hablas de un miedo tan grande que hasta cuando lo contaste tuve que suspirar porque me puse un poco en tu experiencia y me generó como me abrumaba imaginarme en una situación de ese tipo. Y lo que sucede con la ELA es que toca un miedo universal bastante potente, que es el miedo a morir, que tenemos todos los seres humanos. Y nos cuesta incluso hablar a los profesionales sobre ese tema con nuestros pacientes. Y yo creo que es un tema muy importante que a veces uno no sabe cómo intervenir porque no sabes cuánto puedes movilizar a esta persona, si estás suficientemente preparada en ese momento. Por eso siempre el timing y la escucha activa y mientras más encuentros tengamos, de repente ese espacio y ese momento va a ser mucho más cercano, vamos a estar mucho más cerca. Pero es un miedo latente y progresivo que creo que todas las personas experimentamos, pero en este tipo de enfermedades es un miedo constante o es un miedo bastante presente eh, y es bastante fuerte, ¿no? Es bastante duro y complejo. Entonces, em, por ejemplo, lidiar con un miedo de este estilo, lo mejor desde mi experiencia acompañando a personas que viven con ELA, es que yo hable de mi emoción no significa que va a pasar en ese momento, ¿no? A veces uno no quiere hablar porque te comienzas a agarrar miedo al miedo y comienzas a pensar, y si sigo pensando en esto, seguramente voy a estar más cerca de la muerte, por ejemplo, ¿no? Hay muchas fantasías alrededor de eso, ¿no? Y la idea no es obligar, pero creo que sí tenemos que tener presente todos familiares como personas que viven directamente esta enfermedad. Tenemos que tener presente que es algo que es como una especie de miedo que nos acompaña. Es un miedo que nos acompaña y que está ahí y que mientras lo ignoremos va a seguir ahí. Pero cuando nos acerquemos, aunque nos dé miedo, de repente podemos transformar la convivencia con ese miedo totalmente esperado y totalmente humano y totalmente entendible dentro de este contexto de enfermedad, ¿no? Otra cosa que dijo Leonardo, y es verdad, y tiene que ver con cuestiones más estructurales y cuestiones más, lamentablemente, de una gestión pública, una gestión de sanidad pública, que debería ser otro el contexto, lastimosamente no es así. El acompañamiento psicológico también es caro, sí, es caro y porque lo tienes que sostener mínimamente una vez a la semana y no es de fácil acceso para todos. Pero, por ejemplo, Leonardo, no sé si esta sea una buena respuesta, pero eh, la asociación o los grupos de apoyo vinculados a otro tipo de enfermedades, si por ejemplo la asociación es la que tiene esta posibilidad de gestionarse con los escasos recursos que poseen o los recursos que poseen, poder generar este tipo de encuentros con una persona, en este caso, por ejemplo, yo que tiene experiencia en el tema, y estos encuentros, aunque no sean una terapia individual, son bastante significativos y bastante de apoyo. Incluso también la asociación también es terapéutica,
no tiene que haber una psicóloga para sentir el apoyo, ¿no? Obviamente es un apoyo a un nivel y un apoyo psicológico colectivo, por ejemplo, como este, es otro nivel y un apoyo individual va a otro nivel. Yo les vuelvo a repetir, por ejemplo, para los que el tema del dinero puede ser una barrera, eh, que no tengan miedo, sea conmigo o con cualquier otra psicóloga de su confianza o que crean que pueden acompañar, no tengan miedo de plantear, sabes, yo no puedo pagar tus aranceles, no puedo pagar tus honorarios de este estilo, de lo que me pides, pero podría hacer esto. O sea, planteé la posibilidad de ver otras rutas de sostener ese apoyo. Y de repente, en un trabajo en conjunto, tenerlo, si es que quieren y necesitan ese apoyo individual particular. Otra alternativa, como les digo, es estos tipos de encuentros, ¿no? Y también hay trabajos colectivos, grupales, que hacen que el acceso sea un poco más fácil, porque al ser más colectivos, el costo es menor. Y yo sé que no tengo nombres ahorita, podría averiguarlos, podría pasárselos a través de Gabriela, pero, pero esas otras posibilidades. Me siento un poco como que estoy dando, no sé si, como que estoy dando algo mínimo con estas sugerencias, porque o sea, el trabajo debería, o sea, mejor dicho, el trabajo psicológico debería ser masificado, pero nuestra realidad peruana eh, no lo facilita, lamentablemente. Así que, de todas maneras, lo que dice Leonardo es muy importante para seguir buscando alternativas desde estos espacios, pero también desde una manera colectiva, buscando que se haga cargo la entidad o el Estado para esas necesidades tan básicas que a veces no son miradas como básicas. Bueno, eso. Entonces, yo, por ejemplo, acá decía, ¿no? Los tips, las recomendaciones son de bastante ayuda, pero a veces, en algunos casos, son insuficientes y se requiere una compañía sensible para canalizar las emociones que nos van embargando a lo largo de enfermedades de este tipo. El encuentro con otro ser humano es, es lo curativo. Y ya un poco pensando en la terapia, en lo que puede ofrecer un espacio terapéutico. Lo terapéutico no necesariamente, o sea, es importante el conocimiento de la psicóloga o el psicólogo o del profesional, pensando en todo el cuerpo de profesionales de la salud, es importante, pero sobre todo es importante que ese otro sea sensible a lo que uno está viviendo, que se encuentren dos seres humanos. Y eso también es de un sostén impresionante. Entonces, eh, eso quería como agregar. Eh, a ver, no sé si me he ido, sí. Entonces, un poco para volver a lo que estábamos hablando del inicio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué piensan cuando digo saving, no? ¿Alguien quiere aportar o decir algo vinculado a lo anterior también? Ok, entonces sí. Pa- Yo, pa- Quería comentar algo, ¿no? Mario, sí, Sí, Mario, dime. para mí es un miedo. eh, por ahí escuché que uno no tiene miedo a la muerte, tiene lo que quiere es seguir viviendo para disfrutar de lo que más quiere, ¿no? En mi caso, mi hija, mi mamá, mi familia, mi pareja, amistades, ¿no? Ujú, Porque al final la muerte me puede llegar en cualquier momento, pero a mí el miedo es cómo voy a llegar a la muerte, mm, sin poder caminar, sin poder mover los brazos, perdón, sin poder comer, sin poder respirar, en que solo va a funcionar mis ojos y mi mente va a estar en todo.
Eso es mi miedo, ¿no? A eso es donde yo creo no me gustaría llegar. Adelantar mi partida, sí, pero llegar a ese momento yo no me veo. Entonces, para mí no es el miedo a la muerte, sino cómo llegar. Ujú, Y ujú, yo creo que eso sería más el tema, ¿no? De cómo llegar a morir. ujú. Gracias, Mario. Es otro punto importante que también permite como complejizar el tema. Eh, Voy a dar el pase a Walter y así ya luego como redondeo todo. Walter. Teníamos ya la sospecha de que yo lo tenía, pero cuando mi papá lo diagnosticaron, no me, bueno, averiguando me dijeron, no, no te preocupes en este momento, no disfruten a tu papá el tiempo que les queda. Y fue tal cual, ¿no? Entonces ya en el 2021 a mí me diagnostican el 9 de enero, perdón, el 9 de junio, y mi papá falleció el 21 paradójicamente el día de Lela, ¿no? Mm, Entonces, bueno, han sido una serie de sentimientos encontrados, ¿no? Y yo no vivía con mi mamá, yo no vivía los fines de semana. Y bueno, los fines de semana trataba de aprovechar al máximo el tiempo con él, ¿no? Sin saber de que todo ese tiempo que he compartido con él era una preparación para mí, para ustedes. No, bueno, a mí me diagnosticaron también en la Bulvan, mi mamá también, él ha vivido un poco más de 40 años con la enfermedad. En su momento no se sabía nada de la enfermedad. El ya diagnosticado ha vivido cerca de 8 años, más o mm, menos, en 2013. Y, y para mí fue un proceso, ¿no? Asimilar su partida, para mí representó un cambio de chip, ¿no? Yo eh, cambié totalmente mi forma de pensar, ¿no? Y como le digo a todo el mundo, a Luz también, que está acá presente en la reunión, y yo eliminé mi vocabulario la palabra eh, sufro y padezco, ujú, ¿no? El decir yo sufro de o yo padezco de, el cuerpo le empieza a sufrir y a padecer, ¿no? Y lo vi con mi papá, ¿no? La esposa de mi papá, mi hermana, ¿no? En reuniones
o con amigos, no, él sufre de ELA, él padece de ELA, ¿no? Ujú, Y bueno, yo ahora me pongo en la mente de mi papá, ahora viviendo mi proceso, y ujú, o sea, eso es, em, no tengo la palabra ahorita, o sea, como que te va ujú, minando psicológicamente, ¿no? ujú, Entonces yo he eliminado esas dos palabras de mi vocabulario, ¿no? Y lo he cambiado por yo tengo, no tengo o me diagnosticaron, ¿no? Hoy puedo tener, mañana puedo no tener, no, un diagnóstico puede estar equivocado, ¿no? ujú, Entonces, trabajo o vivo con esa mentalidad, ¿no? Llevo terapia, bueno, en el sí, gracias a Dios me están dando terapia, tengo mucho acercamiento, bueno, el neurólogo, el doctor Aquino, con la jefa de la doctora Aníbal, no, y estoy ahí, o sea, he sentido mejoría, no, por un lado, por otro, siento que la voz se me ha ido eh, se me ha apagado más, hay ujú, momentos en que siento que hablo claro, y hay momentos, como le comentaba Luz, en que ni yo mismo me entiendo. No sé si ahora me están entendiendo, no, pero trato de encontrar esos momentos, ¿no? Identificar ese punto de quiebre en que no me entiendo nada, y el momento en que hablo claro. No, básicamente, no, la mentalidad está siempre al 100%, ¿no? No, ujú. evito hablar del tema de la muerte, no, o sea, nunca digo yo sufro, yo padezco, básicamente eso, no me quiero extender mucho, no, básicamente eso quería aportar. Gracias, Walter. Sé si te entendió. Bueno, yo te entendí. Así que eso, gracias. Acabas de decir algo y voy a unirlo con lo que también dijo Mario. Acabas de decir la importancia de qué postura vamos qué postura vamos a querer, en qué postura vamos a querer ubicarnos para afrontar la enfermedad. Creo que es un aporte bastante valioso el que das, Walter, pero hay una previa antes de eso. Para poder tener la posibilidad de salir de una postura del padecer, hay que haber como confrontado el padecer. Y creo que un poco en tu narración has hablado de cómo la experiencia con tu hermano también te ayudó a salir como o a cambiar el chip, a ponerte en otro foco, ¿cierto? Mi papá era mi papá. Ah, perdón, de tu papá, la experiencia con tu papá. ¿No? Entonces, pero en ese caminar de la experiencia con tu papá, has tenido seguramente un trecho de conectarte con el padecer, con de repente con la angustia, con el miedo, con todas estas series de emociones que inevitablemente vienen y has podido de repente trabajarlas a tu modo, afrontándolas y luego, a partir de ahí, ubicarte en otra posición. Y lo que quiero decir con eso es que para llegar a esta posición en donde
cambio la mirada, hay que previamente transitar el, ¿cómo se llama? El malestar, el dolor, el miedo, la angustia, ¿no? Mario decía sobre el temor a cómo va a llegar esa muerte. Y eso es otro, otro espacio, otra ventana bastante, bastante común que de miedo dentro de la gama de los miedos que se experimenta dentro de esta enfermedad, ¿no? Entonces, es cierto. Eh, es como, es complejo y es difícil porque ese escenario en donde cómo voy a llegar, o sea, ya estoy perdiendo cierta autonomía de acuerdo al tipo de la que tengo y a cómo se vivencia en mi cuerpo y cómo va a ser cuando todo esto siga progresando, ¿no? Entonces es un miedo también inevitable y creo que es importante poder verbalizarlo, expresarlo como está haciendo Mario, para ponerlo sobre la mesa y ver qué hacemos con eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, en el grupo familiar con este miedo que estoy sintiendo, que está sintiendo Mario? ¿Cómo podemos tratar de construir una ruta de acompañamiento cuando la enfermedad vaya progresando? ¿Qué podemos hacer para estar mucho más pegado al deseo de Mario de no sentir que está inhabilitado del todo? Y son preguntas que van a responderse que cada familia y que cada persona va a tener una respuesta y esa respuesta, si le hace sentido y si le hace estar cómoda, va a ser la respuesta más idónea para cada caso, ¿no? Entonces, un poco pensando en la experiencia de Walter, también en lo que habla Mario, en lo que dijo todas las personas previamente que han participado, eh, Leonardo, por ejemplo, también, esta enfermedad es una enfermedad que hasta la fecha es como viene con un diagnóstico, ese es como un primer remesón, algún participante o algún asociado dijo en un comentario de Facebook, el diagnóstico viene como un remesón, como un terremoto emocional. Y luego, mientras va evolucionando la enfermedad, comienzan otros remesones, ¿no? Como por ejemplo cuando voy perdiendo más autonomía, cuando la posibilidad de hablar va disminuyendo. Eso viene con otro remesón también. Entonces, yo traigo el tema y lo nombro como el vaivén emocional justamente porque todo el tránsito de la ELA, al ser progresivo y de avance, va trayendo un vaivén de emociones, ¿no? La primera fase en el diagnóstico es como un terremoto bastante potente. Eh, y luego, cuando uno va conociendo cómo funciona esta enfermedad, qué es lo que uno va a esperar y cómo va a evolucionar, el conocimiento nos permite tener como un mayor ordenamiento de las cosas, pero eso no, ese conocimiento nos ayuda a bajar un poco la angustia, pero a la vez el vivir cada día con la enfermedad también es un reto, ¿no? Entonces, aunque yo sé cómo va a devenir o cómo va a proseguir, eh, cuando la voy viviendo día a día, es otro tema a la par, ¿no? Entonces, por eso el vaivén emocional es aunque es un vaivén, o sea, es un ida y venida, lo constante es eso, el ida y el venida, los movimientos de emociones, que en realidad todos los seres humanos lo experimentamos, pero en este contexto de enfermedad es como mucho más claro y evidente, ¿no? Eh,
las emociones desagradables no vamos a poder evitarlas, pero lo que podemos hacer con el trabajo terapéutico y con el trabajo terapéutico que se hace entre los familiares, entre la búsqueda de información, entre el apoyo con con la asociación o con grupos a la par o alternos que tengo de personas con algún tipo de enfermedad crónica, por ejemplo, que hay algunas personas que tienen ese acercamiento, esa llegada. Todo eso es un punto de soporte. Todos esos espacios son un punto de soporte y eso también los hace terapéuticos porque nos hacen sentir acompañados. Eh, entonces yo pongo, ¿no? Es una fluctuación constante de emociones, el acompañamiento sensible con respecto a esto, el poder expresar, aunque sea doloroso, ya sea escribiendo, ya sea llorando, ya sea gritando, ya sea conversando sobre el tema o de repente haciendo arte o haciendo arte en el sentido de algún tipo de música, algún tipo de actividad hasta donde mi autonomía corporal me lo permita, también es una posibilidad de expresión, ¿no? Entonces, en las distintas etapas de la enfermedad, como en la fase inicial del diagnóstico, emergen emociones desagradables inevitables. Lo importante será llevarlas con soporte sensible que permita vivirlas o transitarlas lo menos traumático posible. Y yo pensaba, no, es injusto e indolente pedirle a una persona que vive con ella que esté bien o que recobre el ánimo, sobre todo en estas fases iniciales, en donde todo como viene con esa fuerza de lo que es la enfermedad, ¿no? Porque esta enfermedad genera dolor y angustia altas. Y a veces nuestros familiares en el deseo de darnos ánimo y de que no caigamos en una depresión, nos dicen, pero tienes que ponerte bien, pero tienes que alegrarte, pero tienes que ver lo bonito de la vida. Y sí, vamos a poderlo, a ver lo bonito dentro de todo, vamos a poder verlo cuando podamos expresar y cuando podamos conectar con eso que me estoy viviendo, que es esa emoción que no es agradable pero que está instalada en mi cuerpo porque estoy viviendo una situación que amerita que sienta esto. Por eso cuando Walter decía, es importante cambiar la posición, es importante resignificar la idea de lo que es la enfermedad y no pensar en padecer, en que yo padezco, en que yo sufro de esto, totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay procesos, ¿no? Hay procesos para llegar a eso. No viene de manera inmediata, ojalá fuera inmediato, pero los seres humanos no funcionamos así, no somos inmediatos, somos más bien de procesos. Em, entonces yo, a modo un poco de resumen, hablaba sobre estas estrategias para lidiar con emociones desagradables. Y yo pongo emociones desagradables necesarias porque, como decía en un inicio, las emociones no son buenas ni malas, tienen su propósito, el enojo tiene su propósito, la tristeza tiene su propósito, el asco también tiene su propósito. Cuando nosotros nos da asco algo, muy probablemente es porque es nocivo para nuestra salud, es potencial intoxicante de nuestra salud, de nuestro bienestar. Entonces, nos da asco como una forma protectora y de poner distancia entre eso potencial que nos puede hacer daño. Entonces, todas las emociones tienen su propósito y todas las emociones son necesarias, ¿no? Lo importante es cómo las llevo, cómo las acompaño, quién me está tolerando, quién me está acompañando, quién me está entendiendo. El soporte familiar, el soporte amical, el soporte de una asociación, todos esos son espacios importantes, sobre todo cuando son lo suficientemente sensibles con respecto, ya ni siquiera pensemos en que tengan conocimiento, sino sensibles ante el dolor humano, sensibles ante la experiencia humana, transitando una enfermedad de este estilo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo lo que les decía, y a modo de resumen, es lidiar con emociones desagradables que son necesarias, es sentirlas, vivirlas, expresarlas, escribiendo, hablándolas, llorándolas, gritándolas,
todo lo que se necesite. No sientan que porque lloraron hoy, mañana y pasado, ya están sumergidos en una depresión, no necesariamente. Y como dije la anterior vez, incluso llegar en un cuadro depresivo no necesariamente, o sea, es algo que de todas maneras tiene que tener una intervención profesional, pero no necesariamente es algo malo, sino que mi cuerpo se está ubicando en esa posición porque está pidiendo expresar algo. La depresión termina siendo un cúmulo de malestar que no ha sido expresado y que llega a ese cuadro, ¿no? Entonces, expresarlas por el medio que a ustedes les haga más fácil. Hay gente que lo expresa llorándolas, hablándolas, gritándolas, contándosela a alguien de confianza, ¿no? No temer de hablar de tristeza o miedo por la idea de que esto genere que aumente dicha emoción. Más bien es todo lo contrario. Cuando hablo de tristeza, de miedo o de alguna emoción poco agradable, lo que estoy haciendo es procesarla y canalizarla. Entonces la estoy sacando de mi cuerpo al expresarla. Estoy drenándola. Hablar de tristeza o miedo no me va a ubicar permanentemente en esas emociones. Más bien estoy al expresarlas buscando salir de esos estados. Permitirse sostenerse de la familia, amigos, el soporte emocional de las personas que apreciamos es clave para no sentirnos solos. Es otra cosa. Por ejemplo, la anterior vez algunas personas decían, no, siento vergüenza de que me vean así, no me gusta que me vean así, y es totalmente válido, y es totalmente entendible. Tómense su tiempo para sentir esa emoción, la vergüenza, ¿no? Pero también permítanse pensar en que estas personas que los buscan y que quieren saber de ustedes, quieren estar con ustedes, quieren conocer qué es lo que les está pasando y ver cómo de repente poder apoyarlos, no necesariamente haciendo algo, sino estando, visitando, hablando de otras cosas, contándoles recuerdos, acompañando. Entonces, con tiempo y sin forzarse a nada, permítanse también pensar en sus amigos o en sus familiares como personas que pueden ser de apoyo solamente con su presencia. Obviamente, si identifican familiares que no son de apoyo, que claramente los hacen sentir peor, también es válido distanciarse y no querer recibirlos. Totalmente válido y necesario. Priscila, Cuando, dime, Walter. este, yo cuando Ah, no, todavía, Mario, perdón. sí, yo cuando todavía podía caminar, no me rehusaba todavía a comprar una silla porque ya me dificultaba caminar mucho, ¿ya? Decía, Ujú, no, ¿cómo va a ser cuando esté en silla, no? ujú. Pero después ya yo no podía, yo tuve que, o sea, ya aceptarme a que tenía que movilizarme con una silla de ruedas. Y también pensaba yo, ¿cómo me va a ver la gente? Obviamente la gente te ve, a muchas personas no puede ver, no se explica por qué uno está en silla de ruedas cuando te ve aparentemente bien, ¿no? O te puede ver. Y yo decía, pero si me ven en silla de ruedas es porque yo estoy enfermo. Y estar enfermo no tiene nada de malo. No se enferme de muchas cosas y estar enfermo, estar en una silla de ruedas porque estás enfermo no tiene nada de malo, ¿no? Entonces, es algo que no, o sea, he sabido enfrentar a mis amistades que recién me veían salir a la calle y nunca me sentí mal, ¿no? Nunca me sentí mal, simplemente estoy enfermo, ¿no? Nada más, eso. Gracias, Mario. Walter, ¿querías decir algo? Bueno, sí, un poco tomando lo que tú comentabas, algo
a mí en lo personal me ha ayudado mucho. Eh, ¿Cómo? No, sí, se coló un audio. Sigue, por favor. Ah, ya. Como te decía, a mí lo que me ha ayudado mucho es informarle a la gente, ¿no? Amigos, familia, conocidos, mi diagnóstico, ¿no? Y eh, cómo va a ir evolucionando, ¿no? Entonces, mientras más, para mí, más gente lo sepa, más gente esté informada en lo que es Elena y cómo evoluciona, no, para mí es más llevadero, ¿no? Cuando mi mamá recién falleció, bueno, no vivir todo el proceso, la partida, mi diagnóstico fue muy duro, ¿no? Llegó un momento en que ya me quebré, me puse a llorar y bueno, ¿no? Dije, no, bueno, mi familia es cristiana, cris- cristiana, Ujú, ¿no? Y me emocionan, dije, no, Señor, no me quiero morir, no. Luego dije, bueno, que sean dos según voluntad. Ahí lo dejé, no asimilé cuál va a ser el final y eh, cambié el chip, ¿no? Eh, hay una, hay una frase que escuché hace poco que dice, ¿no? Cuando llegue la muerte, que nos encuentre vivos, mm, ¿no? ujú, Entonces, para mí tiene mucho sentido, ¿no? Como mm, dije, mi mamá aprovechaba cada momento y ahora en mi proceso, con mayor razón, ¿no? Disfruto cada mañana con amigos, ¿no? En el grupo de mi promoción de colegio. ujú, Les comenté, ¿no? Les hice un resumen de mi diagnóstico y cuál es la evolución y bueno, ¿no? A mí al menos eso me ha ayudado bastante, ¿no? Yo ujú, sé que cada persona en una evoluciona diferente, ¿no? ujú, Y cada uno vive el proceso a su manera, ¿no? ujú. A mí en lo personal eso me ha ayudado cualquier cantidad. Perfecto, Walter. Gracias por tu aporte porque también nos das más luces de cómo apoyarnos con la información y posicionarnos frente a nuestros familiares y amigos. Lo que dijo Mario también. Es verdad, ¿no? La enfermedad, yo no la busqué, ustedes no la buscaron, la enfermedad vino por una serie de variables condensados en una historia y en un tiempo, y cómo sentir vergüenza de esto que yo no busqué, ¿no?
Y además todo el mundo se enferma, como dice Mari. Vamos a pasar a Hugo. Hola, buenas noches, licenciada Priscila, qué gusto. Les quiero contar mi experiencia. Es media rara. Eh, Sentí el primer síntoma en el 17. Estaba preparándome para mi tercera maratón. Bueno, al año y medio me dicen enfermedad neurona motora. Yo no sabía, le decía al neurólogo, ¿qué voy a tomar? Me dijo nada, me quedé mudo. Agarré mi auto, manejé a casa en silencio, pero continué con mi vida normal. En el 21, el neurólogo me dice, Hugo, está estable. La neurona motora superior es la que te falla, no la inferior. Hay una posibilidad que tenga esclerosis lateral primaria. ¿Qué es eso? Es una variante de la ELA. Solamente se enferma la superior. Ok, pero tienen que pasar 4 años. Wow, 4 años. Sí, y seguía haciendo mi vida normal, muy sociable. Tengo Zoom, me comunico con mucha gente me visita, yo también los visito. Bueno, llegó el 4 año, voy al neurólogo para que me haga una electromiografía para saber si la segunda neurona se había enfermado. Luego de media hora de análisis, me dice, Hugo, no te voy a hacer la prueba. Yo le digo, doctora, que no, he venido que me haga la prueba. Y él me dice, no, tu característica, no hay atrofia, la pérdida de fuerza es mínima. Esto queda como daño en la superior. Y eso significaba, para los que conocen, yo lo conocía, muchas cosas. Entonces caí, pero cuando llegué a mi auto, manejaba mi esposa. Era un lunes, reventé en llanto. Pero lo curioso es que el llanto me duró 4 días. Lloré lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes me levanté fresco, muy tranquilo. Bueno, y he tenido una evolución definitiva en 8 años. Por ejemplo, me he caído 14 veces, pero 14 veces me he levantado y sigo haciendo mi vida. Ahora,
había un síntoma que sabía que iba a venir, pero una cosa es saber que iba a venir y otra cosa es ya tenerlo. Era la disartria. Y eso se manifestó claramente el año pasado. Y ahí sí, mis emociones bailaban. ¿Por qué? Porque soy muy sociable, muy amiguero. En la universidad fui dirigente estudiantil, pasé por escuela de oratoria. Entonces, estoy en ese tema, asimilando este último síntoma. Pero, ¿qué pasó? Lloré unos 5 días, imparablemente, una locura. Ahora, a mí, a diferencia de otros compañeros, fui muy abierto desde el principio. No sé por mi forma de ser, no me escondí. Voy a los restaurantes rápidamente. Me compré una silla eléctrica y Ujú. bueno, me voy a la farmacia, aún hago mi vida. Pero este último síntoma de la disartria sí me está moviendo. Eso es lo que quería aportar. Gracias, gracias Hugo por contarnos tu experiencia y tu aporte. Tomando el testimonio de Hugo, puedo ejemplificar un poco justo lo que decíamos, ¿no? Su experiencia nos ejemplifica cómo cada progreso de la enfermedad y por tanto pérdida de autonomía cada vez que la enfermedad avanza, la autonomía va disminuyendo poquito a poco y de todas maneras es un movimiento emocional, es volver como a afrontarse a la evolución y al cambio progresivo. Y no es nada fácil y Hugo ha usado el llanto por 5 días para poder apoyarse y aceptar progresivamente o tolerar un poco más este nuevo avance. Y eso es lo que decíamos hace un momento, ¿no? No es fácil para nada, pero hay posibilidad de que no sea tan doloroso como lo sería si es que no nos apoyamos de nuestros seres queridos, de asociaciones, de profesionales de la salud dentro de lo posible. eh, y eso es lo que hace que transitar lo que estamos viviendo sea un poco más llevadero y por tanto menos, ligeramente menos doloroso. Y además nos entrena para cuando vivamos em, los progresivos cambios que vienen con la enfermedad. Una última cosa, un poco para ejemplificar esto, es ayer, no, ¿qué día estamos? Martes, ¿no? No, perdón, lunes. A- Ayer operaron a mi perrita. Yo tengo una perrita de 7 años. La operaron para hacerle una esterilización tardía porque demoré en esterilizarla y luego tuvo
una serie de situaciones, de eventos que hicieron que la esterilización se demorara más. Y como es una perrita de 6 años, es una perrita ya considerada adulta mayor. Entonces, cualquier tipo de intervención con adultos mayores, en este caso animales mayores, es un poquito más riesgoso, es un poco más riesgoso, ¿no? Entonces yo estaba un poco ansiosa por eso, aunque supuestamente es una intervención menor, es una intervención rápida, pero la anestesia y todo van sumando a los riesgos, ¿no? Entonces, inevitablemente me puse ansiosa, preocupada, porque ella, a diferencia de los otros perros que veía que salían del estado de anestesia, ella demoró bastante más de salir de ese estado y la veterinaria me dijo que era porque ella es mayor y al ser mayor le cuesta más salir de ese estado. Entonces, yo me dice, pero tranquila, que es totalmente esperado y normal. Y yo sé que es totalmente esperado y normal, pero es inevitable sentir cierto temor, ¿no? No podemos evitar en una situación crítica y compleja y difícil, en donde se corren riesgos, en donde hay eventos poco favorables, eh, evitar la emoción de, por ejemplo, lo que me pasó a mí de estar un poco angustiada por mi perrita y porque saliera ya del estado de anestesia. Em, pero lo que hice, por ejemplo, es escribirle, voy a hablar un poquito de lo que hice, de repente abriendo un poco mi mundo, ¿no? Pero lo que hice es contárselo a mi familia por chat, un chat familiar que tenemos. Y yo sé que a veces, por ejemplo, mi papá no es tan sensible con sus comentarios, aunque no lo hace de mala gana, sino que no sabe qué decir a veces. Y como yo soy psicóloga, espero otras respuestas, creo que mal acostumbrada, pero a la vez entiendo o bien acostumbrada, no sé, pero a la vez entiendo que sus formas, en el fondo lo que quieren es darme soporte. Y mi mamá sí tiene otras formas mucho más cercanas a lo que yo espero. Entonces, y mis hermanos están ocupados en sus mundos, entonces a veces ni leen los chats familiares. Y, y yo sabía que mi papá no iba a darme esa respuesta que yo buscaba, y sí sabía que mi mamá lo iba a hacer, pero igual eran mi espacio de soporte, y por eso fue el primer chat que abrí para decirles. Y les dije, como yo sé que ella muy probablemente se reponga, se demore y todo, pero es inevitable sentirme angustiada, ¿no? Y se los quería contar. Y creo que eso es como un ejemplo de cómo la emoción no la podemos evitar, pero buscando el soporte, aunque incluso a veces sea algo, un tipo de soporte que no es el que esperamos y buscamos, en algo ayuda el compartir la experiencia. Entonces, así como un modo de ejemplificar lo que estábamos conversando, tomo esta experiencia reciente vivida para, para compartírselas y tener como un poquito más de claridad de lo que estamos hablando, que en realidad con todos los aportes que han hecho cada uno de ustedes, hemos complejizado más el tema y hemos aterrizado más el tema. Así que por mi parte sería todo. No sé, dejo el espacio abierto para comentar, preguntar, intercambiar entre todos. eh, y gracias. Gracias, Priscila. Gracias, Priscila. No sé si te parece, ahora seguimos grabando, No, paramos yo, la yo creo grabación. ya paramos la grabación porque de repente van a querer ya Ok, extenderse más en cosas íntimas. listo. Ok, entonces en ese momento paro la grabación, me das un Ujú. segundo.